Buenas noches, gracias a todos por estar aquí, gracias por la oportunidad de hablar otra vez en este espacio. La idea es hablar sobre la forma en que se desarrolló el servicio postal durante el periodo de la independencia y cómo empezó a establecerse en la República. Es algo que muy poco se ha estudiado en el Ecuador. Hemos visto el tema de la colonia, hemos visto la prefilatelia republicana, pero este periodo de transición en que hubo una serie de problemas y una serie de particularidades en el servicio postal no ha tenido mucha atención. No se conocía quiénes eran los administradores, se ha olvidado nombres de muchas personas, etcétera, etcétera. Eh, Vamos entonces a ver cómo evolucionó o cómo se mantuvo el servicio postal desde la colonia hasta las nuevas repúblicas, pasando por el periodo de la independencia. Eh, Hay que empezar agradeciendo. Yo quiero agradecer especialmente a Colombia y a Uruguay. Hemos estado en el último mes en dos exposiciones, una nacional en Colombia y esta gran exposición de Uruguay. Agradecer a Manuel Arango, a Juan Manuel Moreno, a Santiago Cruz, a Darío Díez, a Walter Britz, a Eduardo Boido, a Julio Martínez, que nos trataron también en Bogotá y en Montevideo. De hecho, esta conferencia es una reelaboración, una adaptación de la conferencia que me pidieron preparar para Bogotá y gracias a esa oportunidad de hacerlo en Bogotá es que la tengo, la pude preparar y me pareció interesante presentarla también aquí ya con otro enfoque un poco distinto de aquel que tuve en Bogotá. La idea es entonces hablar del correo desde la monarquía hasta la república, qué problemas tuvo el servicio postal, cómo se manejó y cómo se enfrentaron los temas de la correspondencia, de la envío de comunicaciones en medio de una guerra eh, muy cruenta. Y una de las cosas que hay que destacar es que hubo una guerra de independencia en América, pero probablemente donde más cruenta fue esa guerra fue precisamente en el Virreinato de la Nueva Granada. La intervención, la conferencia está dividida en estas seis partes. Una pequeña introducción con la Real Renta de Correos, después pasamos a revisar las diversas etapas de la Guerra de Independencia para terminar con el establecimiento de la República. Empecemos con la Real Renta de Correos. Al inicio del siglo XIX, el Ecuador, lo que ahora es el Ecuador, es parte del servicio postal que maneja la Real Renta de Correos. Esas son las rutas postales que existían, fundamentalmente la ruta de los valles que venía desde Cartagena y seguía hasta Lima, algunas rutas en la zona de Popayán hacia Buenaventura, hacia la costa del Pacífico, las rutas que conectaban con lo que ahora es la provincia de Manabí en el Ecuador, la salida al mar por Guayaquil y una ruta que se abrió a inicios del siglo XIX que habrá que hablar alguna vez solo sobre esa ruta, la ruta desde Quito y Barra hasta Esmeraldas para conectar con el Pacífico y tener una mejor comunicación con Panamá y con Guatemala y México. Y esta ruta va a ser importante porque va a ser un acceso, probablemente uno de los únicos accesos para los gobiernos que van a estar bloqueados en la zona de la serranía del actual Ecuador durante la Guerra de la Independencia. El administrador de correos de la audiencia de Quito a inicios del siglo XIX es el segundo administrador de la audiencia, José Vergara y Gaviria, y va a desempeñar un papel importante durante los procesos de la independencia porque es una persona que desde su llegada a Quito adhiere al grupo de españoles, se opone y tiene serios enfrentamientos con los criollos, con los nacidos en América, y eso va a generar una serie de problemas ya cuando se produce el proceso independentista. Esta es la carta que él dirige informando que se ha posesionado ya de su cargo el 10 de septiembre de 1796, está en el archivo de la Nación de Bogotá. ¿Cómo empieza el proceso de independencia? En Quito, el 10 de agosto de 1809, o tal vez previamente, la élite quiteña en 1809, a inicios del siglo XIX, eh, había pasado por un periodo de crisis muy importante y había serios movimientos para lograr cierto grado de autonomía,
para crear una capitanía general en Quito, para lograr nuevas vías de comunicación, de pronto juntarse con Panamá, etcétera, etcétera. Y sobre todo, en el caso de Quito, formar un mercado regional con la zona de Popayán, con la zona que es actualmente el sur de Colombia. Como todos sabemos, la invasión de Napoleón a España da el pretexto para la creación de juntas en América. El proceso de las juntas se da en prácticamente todos los países y en Quito, la Junta Soberana de Quito se instala el 10 de agosto de 1809. Este es un fragmento del acta donde se ve claramente que la intención era establecer un gobierno autónomo. No se pensaba en la independencia todavía, pero se pensaba en un gobierno autónomo dentro de la monarquía española en la que se manejara una zona que iba desde Guayaquil, la zona de Popayán, Panamá, Barbacoas, Pasto, etc. Para lo que nos interesa, obviamente un gobierno nuevo tiene que controlar las comunicaciones y el administrador colonial Vergara y Gaviria no era una persona de confianza para quienes instalaron la Junta. Una de las primeras cosas que se hace el 10 de agosto es tomar presos a varios funcionarios que estaban identificados con el gobierno español y entre esos el administrador de correos, José Vergara y Gaviria. Y el 12 de agosto se designa un nuevo administrador de correos, que es un señor Vicente Peñarrera, que era el interventor de correos de Quito. Este es el nombramiento de Vicente Peñarrera, dado por Juan de Dios Morales, que fue designado ministro, secretario de Estado de Negocios Extranjeros y de Guerra de la Junta Soberana de Quito. Poco sabemos de Vicente Peñarrera. Esos son algunos datos que se ha logrado conseguir. Fue bachiller del Colegio San Fernando, funcionario de las rentas de tabacos y correo, autor de varios textos del proceso previo a la independencia y perteneció al círculo del más importante de los precursores de la independencia del Ecuador, que fue Eugenio Espejo. Una de las cosas que ocurre con el nombramiento de Vicente Peña Herrera es que se pretende controlar las comunicaciones para saber exactamente qué es lo que está pasando. Este mismo personaje que veíamos hace un momento, Juan de Dios Morales, ordena que la correspondencia que llegue a Quito sea, antes de que se entregue a los destinatarios, sea llevada al ministerio para ser controlada, para ser revisada. Hay una especie de censura de la correspondencia. Y después, estos documentos que se ven aquí son parte del expediente del juicio a Vicente Peñarrera que se le sigue en Bogotá cuando ya fracasa el proceso de la Junta. Aquí hay varias declaraciones de funcionarios de correos, de personas cercanas al correo, en que le denuncian a Peñarrera por el hecho de que no garantizaba el secreto de la correspondencia, que controlaban la correspondencia, que había una censura previa, etcétera, etcétera, etcétera. Iniciado el proceso este de la Junta, ninguna de las provincias aledañas a Quito se suma al proceso de la Junta y los virreyes de Bogotá y de Lima ordenan inmediatamente cortar las comunicaciones con Quito. Esta es la orden del virrey de Bogotá, José Amari Borbón, el virrey de la Nueva Granada, cortar toda comunicación con Quito y los lugares subordinados a su pretendida Junta. Esto significa que la zona de Quito, todo lo que ahora es el norte de la Sierra del Ecuador, queda incomunicada con el resto de América. Aquí se puede ver claramente el corte de las comunicaciones. No hay la salida hacia Cuenca porque Cuenca se mantiene con el gobierno español. Guayaquil lo mismo, no hay una salida al mar. Y Pasto se mantiene fiel, Pasto y Popayán se mantienen fieles al gobierno español y Quito queda aislado en esta zona. La única salida que tenían era la salida de Esmeraldas. Esta es la salida que va a permitir primero salir al mar y después en un proceso posterior comunicarse con los procesos que estaban ocurriendo en la actual Colombia y tener una salida fuera de la Sierra Ecuatoriana. Vicente Peñarrera, como administrador de correos, hizo una serie de reclamos. Este es el que hizo al administrador de correos de Pasto, porque en Pasto, en Guayaquil y en Cuenca cortaban toda correspondencia que llegaba desde Quito. No se entregaba y no se enviaba correspondencia a Quito. El administrador de correos de Cuenca, ante un reclamo como ese, le contesta en esta carta diciéndole que no tiene nada que hacer ante un supuesto administrador de correos que no es legítimo
que han depuesto al administrador legítimo y de hecho se dirige a Vicente Peña no como administrador de correos, sino como interventor de correos. Este aislamiento hace que las comunicaciones tengan que manejarse fuera del flujo normal del correo. Y este personaje va a ser fundamental para esto. Los chasquis o propios, aquí vemos esta imagen del siglo XIX, Huasicama o chasque con carta. Huasicama en quichua quiere decir el que cuida la casa. Huasi es casa y cama es cuidar. Y hay muchas referencias, hay juicios, hay documentos. Aquí hay un ejemplo en los que se intercepta correspondencia o se descubre que por medio de chasquis, por medio de huasicamas, se está enviando la correspondencia fuera de la zona controlada por el gobierno de Quito o se está recibiendo correspondencia de personas desafectas a la Junta de Gobierno de Quito. El proceso de la Junta es bien corto porque no logra traer a las provincias cercanas. Pasto se opone, el virrey de Lima envía un ejército, ya a la altura del 5 de octubre, otras ciudades que se habían sumado a la Junta, como Latacún, Gambato, Riobamba, se oponen, vuelven a la fidelidad al gobierno español. Las tropas de la Junta son derrotadas en la zona de Pasto y el presidente de la Junta, don Juan Pío Montúfar, renuncia primero entregando el poder a otra persona de la nobleza de Quito, Juan José Guerrero, y después le regresan el mando al presidente de la audiencia, Ruiz de Castilla. Y con el presidente de la audiencia repuesto en el cargo, las tropas enviadas por el virrey del Perú entran a Quito. Uno de los, uno de las condiciones que se le había pedido al presidente de la audiencia para reinstalarlo en el puesto era precisamente que no se reponga en el cargo a Vergara y Gaviria. Pero ya con las tropas enviadas por el virrey de Lima en Quito, el presidente no cumple con ninguno de los compromisos que tuvo y reinstala a Vergara y Gaviria como administrador de correos. Y lo que hay a partir de entonces son varias denuncias en el sentido de que Vergara y Gaviria estaba haciendo precisamente lo que hacía Peña Herrera antes para el otro lado de la contienda. Interceptaba la correspondencia, revisaba qué es lo que se decía. Aquí hay un caso de una denuncia de la hija del presidente de la Junta Soberana, de Juan Pío Montúfar, en que dice que le han interceptado la correspondencia de su hermano Carlos. Ya vamos a ver quién es este hermano Carlos. Lo cierto es que el presidente de la audiencia, ya con las tropas del virrey de Lima en Quito, empieza a tomar presos a todos quienes tomaron parte en el proceso. Ahí hay una larga historia que no vale la pena contar. Lo cierto es que esto termina con un intento de liberar a los presos el 2 de agosto de 1810 y con una masacre. Las tropas reales entran en las cárceles, masacran a todos los presos y después salen a las calles de Quito, saquean Quito y matan a varias personas en las calles. Se calcula que murieron unas 300 personas ese día en la ciudad y el hecho de la masacre del 2 de agosto en Quito va a ser un hecho fundamental para todo el proceso de independencia del norte de Sudamérica. Va a marcar probablemente un punto de no retorno en el camino a la independencia porque se ve que ya no hay manera de pensar en este gobierno autónomo dentro de la monarquía española, sino que hay que pensar en un proceso de independencia. Aquí está el párrafo donde Bolívar justifica la guerra a muerte, cuando Bolívar decreta la guerra a muerte en 1813-1814 y dispone que los españoles deben ser ejecutados por el hecho de ser españoles. La justificación que él da es esta que vemos aquí en los muros sangrientos de Quito, fue donde España despedazó los derechos de la naturaleza y de las naciones y nos armó con la espada de las represalias para vengar aquellas sobre todos los españoles. A poco de la masacre, llega como comisionado regio a Quito el hijo de quien fue presidente de la Junta Soberana, don Carlos Montúfar. Carlos Montúfar es un personaje muy importante para la historia del Ecuador, lastimosamente olvidado y dejado de lado. Él había viajado con Humboldt, le ayudó a Humboldt mientras estuvo en Nueva Granada, mientras estuvo en la audiencia de Quito, viajó con él a Europa. En Europa se educó en el Colegio de Nobles de Madrid, participó, se integró al ejército, formó parte de las tropas de la batalla de Bailén, estuvo en varias batallas de la Guerra de la Independencia Española y regresó a Quito
como comisionado regio para tratar de eh, conseguir que las cosas se aplaquen en esta zona. No me resisto a recomendarles esta novela que me recomendó hace poco Manuel Arango y que me encantó. Es una novela sobre Humboldt y su relación con Carlos Montúfar. Parece que eran un poco más que amigos. Y es un muy buen relato acerca de este periodo y de estos dos personajes. Llega Montúfar a Quito y lo que hace es formar una segunda junta, todavía con las autoridades españolas, con el presidente de la audiencia, pero en su calidad de comisionado regio tiene la posibilidad de dirigir el ejército, de organizar este nuevo proceso de una junta. Pero otra vez esta junta se ve, sufre la oposición de las provincias cercanas. Vergara y Gaviria sigue como administrador y el servicio de correos funciona normalmente. Este es un ejemplo de una carta enviada de Latacunga a Guaranda. Latacunga está aquí, Guaranda está por acá. En la época de esta junta, 19 de enero de 1811, cuando toda esta zona estaba ya bloqueada porque aquí estaba el gobierno de Nueva Granada, del Virreinato de Nueva Granada, Pasto estaba en manos del Ejército Real, Guayaquil no se había plegado a la Junta, Perú continuaba con la monarquía, y en esta zona continuaba funcionando el correo normalmente con las tarifas, con las marcas, con el funcionamiento colonial. Aquí podemos ver esta carta que pagó la tarifa de R$2 para una carta doble, es una carta que está en la colección de León Honlí. El proceso de esta segunda junta dirigida por Carlos Montúfar eh, lo que busca es abrir el camino hacia Pasto, la resistencia de Pasto y conectarse con la junta, con las juntas que ya se estaban formando en la actual Colombia, en el Virreinato de Nueva Granada. Y abrir también el camino por Cuenca y tratar de abrir el camino por Guayaquil. Pero fundamentalmente mantener la ruta de salida por Esmeraldas, que era la ruta de salida al mar y al resto del mundo. Mientras esto ocurre, Vergara y Gaviria, el administrador de correos, trata de escapar de Quito, trata de fugar por el oriente para salir hacia Brasil y de ahí a España, y es capturado, le identifican, le capturan y le llevan preso a Quito, y mientras entraba a Quito es linchado junto con otro funcionario español que estaba jugando con él. El 19 de diciembre de 1810 le linchan y se cobran todas las deudas que tenían con él las personas a las que él había maltratado, había ahí toda una serie de oposiciones entre los españoles y los americanos. Vuelven a entregarle la administración de correos a Vicente Peñarrera y después de él se nombra a otro personaje de la familia Montúfar, a Javier Montúfar, y después cuando se siguen los procesos, cuando fracasa esta segunda junta, siempre habrá denuncias sobre que se manejó indebidamente el correo, que hubo intercepciones, que no se respetaba la fe pública con el correo, que se usaba el correo como un arma de guerra en beneficio de la Junta. La gran lucha en este tiempo es mantener la ruta por Esmeraldas, pero esa ruta al final es eliminada. Ahí es una zona de habitantes negros, llegaron en barcos negreros que naufragaron cerca de la costa o escaparon de las haciendas azucareras de la sierra. Y hay una zona de negros libres y de negros que trabajan también en las minas y que se juntan al proceso de la Junta de Quito, al proceso de la independencia, y que sirven como chasquis, como llevan correspondencia, mantienen la comunicación con el exterior hasta que el gobernador de Popayán, Miguel Tacón, recupera el control de Esmeraldas y Tumaco y deja completamente bloqueada la Junta de Quito. Mientras esto pasaba, en Quito se radicaliza el proceso de la independencia. El 4 de diciembre de 1811 se reúne un congreso, se destituye ya al presidente español de la audiencia, se nombra como nuevo presidente de la Junta al obispo de Quito, José Cuello Caicedo. Se reúne el Congreso el 4 de diciembre y el 11 de diciembre se declara la independencia. Y el 15 de febrero de 1812
se aprueba la primera constitución de esta zona, que se va a llamar Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las provincias que forman el Estado de Quito. Esto va a durar poco. El correo sigue funcionando en la zona bloqueada, esta zona de la parte norte de la Sierra del Ecuador. Esta es una carta del 18 de enero de 1812, de Quito a Riobamba. También está en la colección de León Honlí, y la tarifa es la tarifa de $1,50 por carta simple desde Quito hasta Riobamba. La misma tarifa, la tarifa colonial normal. Un nuevo presidente de la audiencia es nombrado, Toribio Montes, organiza un ejército, ataca Quito, toma Quito, los, eh, el ejército de la Junta de Quito, esta es la bandera del Estado de Quito, esta es una medalla que se dio a los españoles vencedores en la batalla del Panecillo, porque la gran batalla fue en esta, no la gran batalla, sino los españoles entraron por la zona del Panecillo. El ejército de la Junta es derrotado y huye hacia el norte, allí se da una nueva batalla junto a la ciudad de Ibarra, y en Ibarra, en el lago de Yaguarcochas, es derrotado definitivamente el ejército de la Junta y termina este proceso independentista, esta primera parte del proceso. Llega a Quito el presidente Montes trae la Constitución de Cádiz, la zona de Quito, Perú, México van a ser los pocos espacios en que la Constitución de Cádiz va a estar vigente, y en el caso de Quito además va a estar vigente las dos veces que estuvo vigente, en este primer periodo de 1812 a 1814, si no me equivoco, y de 1820 a 1822. Y Montes llega con un nuevo administrador de correos, y el administrador de correos, el que había sido administrador de correos de Ambato, y que, hay que investigar esto un poco más, parece que sirvió mucho al ejército de Montes para el manejo de la correspondencia y para el manejo del servicio postal en la zona controlada por los españoles. Erdoiza se convierte en el nuevo administrador de correos de Quito. Y el servicio postal se maneja con absoluta normalidad. Aquí no ha pasado nada. Sigue la administración de correos con las mismas marcas, con las mismas tarifas, y sigue funcionando ya en toda la zona controlada por los españoles, que es todo el territorio de la audiencia de Quito. El territorio de la audiencia está completamente recuperado. Es ya una carta del 22 de diciembre de 1812, a poco de la toma de Quito, una carta desde Quito a Ambato, otra vez la tarifa simple de $1,50 de Quito a Ambato es de la colección de León Honley. La derrota de la segunda junta implica la restauración de la monarquía, y desde Quito se empieza a organizar ejércitos para reconquistar la Nueva Granada. Eh, Juan Sámano viene a Quito y desde aquí empieza el avance hacia el norte. Desde Cartagena avanzaban los ejércitos de Morillo y van encerrando a las tropas de las varias provincias que se habían independizado en la actual Colombia, los que se van a juntar en las denominadas Provincias Unidas de la Nueva Granada. Los ejércitos acaban aislando a las últimas tropas que quedan en la zona de Popayán, y están dirigidas por Carlos Montúfar, precisamente. Carlos Montúfar fue tomado preso después de la derrota de Ibarra, escapó en Panamá y se unió con Bolívar y con los ejércitos de las provincias de la Nueva Granada, y para 1816, para junio de 1816, dirigía lo que quedaba del ejército de las Provincias Unidas de Nueva Granada, junto con Liborio Mejía. Dan la batalla final en la Cuchilla del Tambo y ahí son derrotados definitivamente. Son tomados presos, ahí van a fusilar a gran parte de la intelectualidad, a importantes representantes de la intelectualidad de la Nueva Granada, Caldas, Camilo Torres, y toman también preso a Montúfar y lo fusilan en Buga el 31 de julio de 1816. Ahí está el texto de la lápida que los españoles ponen sobre la tumba, donde dejan clara constancia de que Montúfar es considerado un traidor al rey de España. En agosto de 1817, Juan Sámano se convierte en virrey de la Nueva Granada y va a ser el último virrey efectivo de la Nueva Granada, pero con esto se reconquista plenamente el territorio del virreinato y las rutas postales vuelven a funcionar con absoluta normalidad. Y esta es la época
en que en el actual Ecuador aparecen estas llamadas marcas patrióticas, las Viva Fernando VII. Tenemos identificadas seis piezas con estas marcas y todas son de esta zona central, Ambato, Riobamba y Guaranda. Es un uso tardío de estas marcas, normalmente eran de fines de la primera década y de inicios de la segunda década del siglo XIX. Aquí empiezan en 1812, pero se usan hasta mucho más tarde. Esta es una marca de la ciudad de Guaranda. Eh, es una marca en color rojo, si no me equivoco. La fecha del catálogo es 1812. Lo único que tenemos es esta imagen en blanco y negro del catálogo de la subasta de abril del 81 de Robson Lowe. Y no sabemos en manos de quién está esta marca Viva Fernando VII de Guaranda. La otra es esta, también de Guaranda, con la misma marca, pero aplicada en color negro. Es del 23 de enero de 1815. Está en la colección de Georg Mayer. Esta es la marca de Ambato. Perdón, es la marca de Riobamba. Esta es una carta que se envía desde Quito. La audiencia de Quito en este tiempo estaba con sede en Cuenca. Es una carta oficial que se envía desde Quito hasta Cuenca, pero al parecer se envió por algún mensajero hasta Riobamba y en Riobamba es franqueada. Se coloca ahí la marca Viva Fernando VII con 3 líneas. Viva Fernando VII, Riobamba Franca. Aquí está el detalle de la tarifa que se pagó. 51 reales, 3 por cada onza, las primeras 10 onzas, la mitad para las siguientes y la tercera parte para el resto. Es el único, uno de los dos ejemplares conocidos de esta marca de Riobamba, está en la colección de Joer Mayer, es de 1816. Esta marca se usa también después de diciembre de 1816. Este señor al que va dirigido se gradúa, ya está identificado como abogado y él se gradúa de abogado en diciembre de 1816. Esta carta está en la colección de León Honley. Paga la tarifa normal de medio real de Riobamba a Quito. Esta es una marca, la única que se conoce, la de Ambato, en 2 líneas, Viva Fernando VII, posterior a 1815, es enviada a don Martín Chiriboga, que era un importante dirigente de la facción española en la lucha por la independencia. Está también en la colección de Georg Mayer. No sabemos quién tiene esta otra marca de Ambato. Si la ven es distinta. Esta tiene 2 líneas. Esta tiene además la indicación de Franca. Es de 1819, según el catálogo de la subasta. Lo que tenemos otra vez es la imagen en blanco y negro de la subasta de Robson Lowe. Esas son las marcas, los 6 ejemplares que conocemos de cartas con las marcas patrióticas que, como vemos, se usaron entre 1812 y 1819 aproximadamente. Desde marzo de 1809, perdón, estoy aquí eh, con la reconquista de todo el virreinato, se regulariza completamente el servicio postal. Aquí vemos una carta común y corriente, una comunicación de Quito a Pasto, pagó la tarifa de 2 reales, la tarifa normal, la tarifa por carta doble, la tarifa colonial. En 1819, Erdoíza deja la administración de correos de Quito y se nombra como administrador a José Antonio Vaquero, que hasta entonces había sido interventor de correos. Y va a ser el último administrador colonial y el primer administrador de correos de la República del Ecuador. Hasta 1820 se mantiene la comunicación sin ningún problema entre eh, Quito y el resto del virreinato. Es una carta de Quito a Popayán. Pagó 2 reales por carta sencilla, eh, perdón, por carta doble. Es una carta a debe, la indicación de debe está aquí manuscrita. No sé por qué he puesto sencilla aquí. Este proceso de reconquista va a terminar
con la independencia definitiva de estos territorios, que en el caso de lo que ahora es el Ecuador empieza con la declaración de independencia de la provincia libre de Guayaquil. Guayaquil se declara independiente, establece un gobierno autónomo y en ese gobierno ratifica a todos los funcionarios de la administración española, incluido el administrador de correos, don Ramón Pacheco, bajo la condición de que juren al nuevo gobierno y ellos juran al nuevo gobierno y se adhieren a la transformación. La administración de correos de Guayaquil continúa normalmente bajo las mismas reglas. Pero con la declaración de independencia de Guayaquil, ahora la bloqueada es Guayaquil, la bloqueada desde el punto de vista de, el gobierno de Quito, y más bien podemos decir que el que queda bloqueado es el gobierno de Quito, porque pierde su salida al mar por Guayaquil. Los ejércitos de Bolívar están ya en Popayán, están acercándose a Popayán. Pasto sigue fiel al rey, pero Bolívar está ya atacando Popayán, Pasto. Hay todavía comunicación con el Perú, pero esa comunicación se va a perder pronto porque San Martín ya desembarca en el Perú. Y el 25 de noviembre de 1820 se celebra un armisticio entre Bolívar y las tropas españolas de la zona de Popayán y se establece que las tropas van a quedar, las tropas de la independencia van a tomar la ciudad de Popayán y solo queda las tropas españolas en Pasto. Esta va a ser otra vez una zona bloqueada, esta vez en manos de los españoles y otra vez con la salida por Esmeraldas para comunicarse con el resto. Esta es una carta interesante, es del 2 de diciembre de 1820, es enviada de Guayaquil a Popayán. Normalmente está en la colección de León Honlí, normalmente se dice que siguió la ruta que hubiera seguido en tiempos normales, Guayaquil, Riobamba, Guayaquil, Guaranda, Riobamba, Quito, Pasto, Popayán. Pero si vemos el mapa, con Guayaquil bloqueada, en noviembre de 1820, en diciembre de 1820, no podía seguir la ruta terrestre. Lo más seguro es que esta carta, en vista de que ya estaba vigente el armisticio de noviembre de 1820, haya salido de Guayaquil por mar y haya entrado por Buenaventura para ir a Popayán. El ejército de Bolívar estaba en Popayán y desde ahí enviaban y se comunicaban por Buenaventura con Guayaquil. Cuando estuvimos en Bogotá había la idea de que probablemente salían por Tumaco o por Barbacoas, pero definitivamente he visto ya algunos documentos sobre eso y la salida que tenía el ejército de Bolívar desde Popayán era por Buenaventura, porque el resto estaba controlado desde Pasto por los ejércitos españoles. Entonces, esta carta sale de Guayaquil por mar, entra por Buenaventura y sigue a Popayán. Esa es la ruta más lógica que debe haber seguido. La comunicación de Guayaquil sigue normal por mar. Esto está en la colección del Henry, me tomé de alguna colección que él publicó. Es una carta de Guayaquil a Lima y paga la tarifa sencilla de 4 reales. Desde Guayaquil se trata de conquistar Quito. Se forma una división protectora de Quito, avanza hacia la sierra, pero son derrotados en las batallas de Tanizagua y de Huachi y tienen que replegarse a Guayaquil. Y es ahí cuando Guayaquil pide el apoyo de San Martín y de Bolívar. Bolívar envía a Sucre, Guayaquil firma un convenio con Colombia para el apoyo del ejército colombiano. Bolívar envía a Sucre y San Martín va a enviar por la sierra un ejército con tropas que vienen desde Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, etcétera, etcétera. El 12 de abril de 1821, Sucre está en Guayaquil. Por ese mismo tiempo, el 28 de noviembre de 1821, llega por Esmeraldas el último presidente titular de la Real Audiencia de Quito, Juan de la Cruz Murguión. Él va a morir poco después en Quito, antes de que concluya la independencia. Él viene por Esmeraldas y trata de implantar la Constitución de Cádiz en Quito. Se había producido ya el movimiento de riego en España. La Constitución estaba otra vez vigente, y este es un paréntesis numismático.
la Casa de la Moneda de Popayán había desarmado sus máquinas y las había mandado a Pasto, huyendo de los ejércitos de Bolívar, y Murguión manda que en Pasto se acuña una moneda donde se utiliza la imagen de Carlos IV, porque no tenía el cuño de Fernando VII, se identifica esto como Fernando VII, y es la única moneda, de lo que me han dicho los numismáticos, es la única moneda americana en la que Fernando VII está identificado como monarca constitucional, por la gracia de Dios y la Constitución, dice la moneda. Es una moneda acuñada en Pasto. Sucre cambia de estrategia, dirige el ejército ya no hacia la sierra por el norte, sino baja hacia Cuenca, toma Cuenca, aquí se une con los ejércitos que envía San Martín, se forma un verdadero ejército continental, el ejército que va a pelear esta guerra es un ejército que viene de toda América, avanza por la sierra y ataca Quito. Todo este proceso de avance por la sierra del Ejército de la Independencia va a estar acompañado de una serie de temas relacionados con la correspondencia. Hay una serie de correos expresos, hay vías irregulares de correo, hay todo un proceso guerrillero, un proceso de espionaje, hay varios documentos que muestran la intercepción de correspondencia, se toma preso a gente que llevaba mensajes de uno a otro dentro de las zonas controladas por los bandos contrarios. Y una anécdota simpática es que cuando se acercan las tropas de Sucre a Quito, venían también las tropas desde Pasto para reforzar a las tropas españolas, y una de las preocupaciones de Sucre era que esas tropas no lleguen a tiempo para sumarse al ejército que estaba en Quito y poder derrotarlos separadamente. Un italiano que manejaba la guerrilla por esta zona, Cayetano Sestari, se le ocurre una estratagema en la que utiliza el correo. Lo que hace es empezar a enviar cartas para que sean interceptadas o para que sean recibidas en determinados pueblos, y en esas cartas lo que hace es construir un ejército inexistente. Envía las cartas pidiendo alimentos, pidiendo abastecimientos para un ejército bastante grande, y los españoles se tragan la historia y el ejército que venía de Pasto se para en medio camino porque cree que se le va a enfrentar a un ejército mucho más grande. Y era simplemente un ejército creado de la nada por medio de cartas inventadas. Este es el único ejemplo que conocemos de cartas militares, digamos, en el proceso de la independencia. Esta es una carta del ejército español enviado por el batallón Tanizagua el 15 de mayo de 1822, 7 días antes de la batalla de Pichincha, enviado a quien estaba encargado de la presidencia de la audiencia de Quito, don Melchor Aymerich. No, la carta oficial, Servicio Nacional Militar, SNM, esta marca de batallón ligero de Tanizagua, ninguna marca de franqueo, ninguna marca de tarifa. El 24 de mayo de 1822 se da la batalla de Pichincha. Sucre pretende trepar por la montaña, quienes conocen Quito no es una montaña pequeña, trepar por la montaña y pararse al norte de Quito y atacar Quito desde el norte. Pero la montaña no es fácil, está llena de quebradas y el ejército no logra llegar al amanecer a donde quería y son sorprendidos en la ladera. Y el ejército español le ataca en la ladera, pero son derrotados. Esta es una foto donde se ve claramente, este es el sitio de la batalla, toda esta ladera en la que se dio la batalla final con cara a Quito. El 24 de mayo triunfa el ejército de Sucre y 5 días después Quito se anexa a Colombia. Después se va a anexar Guayaquil, Cuenca ya se había anexado, todo un proceso que no vale la pena entrar en el tema, pero que genera una serie de dificultades y de desencuentros con Colombia. El actual Ecuador integra entonces la Primera República de Colombia y se nombra como primer administrador de correos. Otra vez es importantísimo controlar el correo, necesitas tener gente fiel a la causa, a José Antonio Pontón, que era un líder guerrillero de la zona de la sierra. Y José Antonio Pontón se convierte en el primer administrador de Correos de Quito durante la República de Colombia. Esta es una carta que dirige Pontón a Sucre, indicándole que tiene sospechas sobre un administrador de correos de la zona que debería ser cambiado porque no es fiel
a la República. El servicio postal lo que cambia es de administrador, pero sigue absolutamente igual. Esta es una carta oficial de Sucre, dirigida a un pueblo cercano a Quito, Tabacundo, la marca de Franca Quito de la colonia, la tarifa colonial de medio real por la carta oficial. Se siguen usando las marcas, las tarifas, 22 de julio de 1822, un mes después de la batalla de Pichincha, de Quito a Guayaquil se paga la misma tarifa colonial de 3 reales por la carta sencilla de Quito a Guayaquil. El 21 de junio de 1822, ya Bolívar había logrado derrotar a los españoles en la zona de Pasto y se abre definitivamente la comunicación entre Quito y el resto de la República de Colombia. Sucre ordena que se reabra la ruta postal el 21 de junio de 1822. Y de aquí en adelante la ruta va a permanecer abierta, salvo leves interrupciones, porque va a haber algunas revueltas en Pasto después, pero en general esta ruta ya va a estar en pleno funcionamiento de aquí en adelante. Aquí tenemos un ejemplo, una carta de septiembre de 1822, de Quito a Pasto con la tarifa colonial de 2 reales. Esta otra del 22 de octubre de 1822 hasta Popayán, la misma tarifa colonial de 2 reales, es una carta que tiene León Honley. Está la marca de 2 reales. La nueva República de Colombia establece una nueva división territorial. Hay un distrito, hay 3 distritos, actuales Venezuela, Colombia y Ecuador. El distrito del sur tiene 3 departamentos. A Quito le cambian el nombre y le ponen Ecuador y desde ahí se va a llamar Ecuador toda la República, el departamento de Azuay y el departamento de Guayaquil. Y la zona de Popayán, que había sido parte de la audiencia de Quito, pasa a ser parte de, el distrito de Colombia, del distrito central. En concordancia con esta división territorial, se establece la nueva organización de los correos. La renta de correos, dice esta ley que organiza la Hacienda Nacional en 1824, se organiza de modo independiente en cada departamento. Cada departamento entonces tenía una administración independiente de las otras, pero en noviembre de 1826 Bolívar dicta un decreto donde dice, donde establece la dependencia de la administración general que estaba en Bogotá. Inicialmente, la Primera República de Colombia mantiene las marcas y las tarifas de la colonia. Esta es una carta de 1826, la tarifa colonial de 3 reales de Quito a Guayaquil, la marca colonial de Franca Quito. Pero lo primero que se hace es cambiar las marcas. A partir de 1826, 1827, la República de Colombia establece marcas como estas, los óvalos de Colombia, República de Colombia y el nombre de la localidad. En el caso del actual Ecuador, hay 3 clases de marcas. Las que se usaron en el departamento del Ecuador, en el departamento de Quito, estas distintas que se usaron en el departamento de Cuenca, el departamento de la Suay, y en el departamento de Guayaquil no se hicieron más marcas que esta, que es una marca para el transporte de correspondencia de Guayaquil hacia el Perú, Guayaquil, Franca, hasta Tumbes, y algunas marcas de peso que vamos a ver después en una carta. Estos son los lugares en que se han encontrado ejemplos de las marcas, y en los otros hay oficinas, pero no hemos encontrado ninguna marca de los óvalos de Colombia. Esto lo tomé de Miguel Naranjo, que hizo una presentación aquí en mi oficina expresamente sobre estas marcas. Esta es la fecha más temprana que se ha reportado de estas marcas, el 17 de enero de 1827. Es una carta que va de Ibarra a Quito. La mayor parte de estas marcas, de las piezas que tenemos con estas marcas, son piezas usadas o que son de los años 30 del siglo XIX, cuando ya el Ecuador se había separado de Colombia, pero la marca se seguía usando. Esta es la marca, el uso más antiguo, perdón, vaya, se va la palabra. El último uso reportado, el más tardío uso reportado, 1857, se sigue usando la marca de Azogues.
Esto es 8 años antes de que empiece el periodo filatélico en el Ecuador, 2 de diciembre de 1857. Y de hecho las marcas se siguieron usando de varias maneras. Se les cortaba la identificación de Colombia. Aquí también está Loja Franca. Se, se las alteraba para que desaparezca la denominación de Colombia e incluso sirvieron como matasellos a inicios del siglo XX. Este es de la Sogues Franca, la marca colombiana, que se sigue usando sobre una estampilla de inicios del siglo XX. Estas marcas entonces se establecen fines de 1826, inicios de 1827 y en octubre de 1827 cambian las tarifas. La nueva tarifa colombiana, aquí tenemos un ejemplo de tres rutas, Quito-Ambato, Quito-Riobamba y Quito-Cuenca. eh, Se modifica la tarifa, sobre todo se modifica en las cartas, las llamadas cartas de onza. En la carta simple, por ejemplo, se reduce el precio, se mantiene en la doble, se aumenta en la triple y en estas cartas se aumenta. Podemos ver el ejemplo en estas cartas de onza. Este es del periodo de la tarifa colombiana hasta 1830. Pagó 15 reales por 2,5 onzas, 6 reales la onza por una distancia de 37 leguas. Si hubiera pagado la tarifa colonial, le hubiera salido a la mitad, 7,5 reales. Este es otro ejemplo, 91 reales y medio por 15 onzas un cuarto, a razón de 6 reales la onza. Con la tarifa colonial hubiera pagado prácticamente la mitad, 54 reales 3 cuartos. Aparte de la nueva tarifa, se estableció que la correspondencia al exterior solo pagaba la tarifa hasta la línea, como se decía, hasta el límite fronterizo, y de ahí en adelante debía ser recogida por el correo del otro país y pagar la tarifa del país. Esto pasaba sobre todo con el Perú. En el caso de Colombia, la correspondencia fundamental iba hacia el Perú. Y ahí se hace esta marca, la Guayaquil Franca hasta Tumbes. Esta es una marca que debió pagar, esta carta debió pagar real y medio por la distancia desde Guayaquil hasta Tumbes, y en la tarifa de 4 reales es la tarifa desde, si no me equivoco, desde Tumbes hasta Lima. Esta es la marca de carta sencilla. Hay marcas de onza, hay marcas, creo que hay una marca de doble, no me acuerdo exactamente. En julio de 1829 muere el administrador Antonio Pontón. Era un personaje muy cercano a Bolívar, muy cercano al gobierno. Fue una gran pérdida para el gobierno colombiano. Aquí se ven unos ejemplos de cómo Sucre le iba contando las cosas a Bolívar. Está de muerte, hay una cantidad de personas que están tras del cargo, ha muerto el señor Pontón. Pontón muere en 1829 y se nombra al viejo administrador colonial Antonio Vaquero. Él va a quedarse como administrador de correos durante mucho tiempo. La República de Colombia no se puede mantener. En el caso de la zona del Ecuador hay una serie de dificultades, hay una serie de prevenciones. Guayaquil está muy molesta con el trato que está recibiendo. eh, los problemas con Bolívar, los problemas con Santander, hay una serie de líos políticos internos que hacen que la República no se mantenga. Venezuela se separa. Olmedo en abril de 1830 le dice a Juan José Flores que no hay más remedio que la amputación, y efectivamente la amputación se produce en mayo de 1830. El 13 de mayo se separa el departamento del Ecuador, el 19 de mayo el de Guayaquil y el 20 de mayo el de La Suárez. Y el 14 de agosto se instala un Congreso Constituyente en Riobamba para establecer el Estado del Ecuador. Pero originalmente el Estado del Ecuador, aquí pueden ver los artículos de la primera Constitución, el Estado del Ecuador se establece como un Estado confederado con los demás de Colombia, un Estado dentro de una república federal que sería la República de Colombia, que nunca llegue a existir, pero durante sus 5 primeros años de existencia, el Ecuador se identifica como un Estado del Ecuador en Colombia. Pueden ver aquí el papel el papel de identificación de las cartas oficiales: República de Colombia, Estado del Ecuador. Las monedas tenían el escudo de Colombia en el un lado, el escudo del Estado del Ecuador en el otro, decía el Ecuador en Colombia. Esa era la identificación que tuvo durante los 5 primeros años. En el ámbito postal, lo que hace Juan José Flores apenas se separa el Ecuador en septiembre de 1830 es volver a la tarifa colonial. La primera tarifa
de la nueva república, de la República del Ecuador, es la misma tarifa colonial que teníamos antes y se establece, se elimina el tema de la tarifa hacia el exterior y se establece una franquicia para la correspondencia hacia el exterior. Este es un ejemplo de una carta ya de 1835, el 2 de septiembre. Ven que se sigue usando el óvalo de Colombia. Pagó real y medio de Quito a Riobamba la vieja tarifa colonial, pero con el óvalo de Colombia. Flores establece una administración de correos en Quito y después el Congreso va a establecer la organización de esa administración de correos con una administración central en Quito y tres administraciones departamentales, en Azuay, en Guayas y en el Cauca, porque durante estos 2 años hubo todo un proceso en el que la zona de Popayán trataba de anexarse al Ecuador, hubo una guerra con Colombia y al final toda esta zona de Popayán se anexó definitivamente a Colombia y se separó del Ecuador. El último hecho importante de este periodo es el tratado que el 24 de noviembre del 38 firman Nueva Granada, Ecuador y Venezuela para establecer el primer territorio postal unificado de América. No sé si del mundo, pero al menos de América. Las tres repúblicas que conformaban anteriormente Colombia establecen que la correspondencia entre ellas va a ser libre. Cada quien envía las cartas deberá escoger si franquea o no la correspondencia. Si franquea la correspondencia, la tarifa será la del lugar del que sale la correspondencia, y si la correspondencia se envía a debe, la tarifa que se pague será la tarifa de destino dentro del territorio que corresponde, calculada desde la frontera. Aquí hay dos muestras de eso. Esta es una carta antes del tratado, franca hasta la línea, de Otavalo a Popayán, pagó la tarifa de 1,5 reales hasta la línea, y en destino pagó la tarifa de 2 reales desde la frontera a Popayán. Esta era la tarifa colonial. En Colombia pagó, en Nueva Granada pagó la tarifa eh, colombiana de 2 reales. Esta es una carta después del tratado. El 28 de septiembre de 1847, de Quito a Túquerres en Colombia, pagó la tarifa colonial, es una carta franca, pagó la tarifa colonial ecuatoriana de 1,5 reales y siguió la ruta directamente hasta Túquerres o Pasto, dice el destinatario. Y esta es una carta a Venezuela, debe ser alrededor de los años 1840. La tarifa de 5 reales que se ve aquí la pagó el destinatario y es la tarifa venezolana para pliegos de hasta una onza por una distancia de 50 leguas en adelante, de acuerdo con, creo que es la ley de 1840 o algo así. Y esto termina este proceso. La tarifa colonial va a estar vigente en el Ecuador hasta inicios de 1860, cuando se inicia ya el periodo filatélico. La adopción de las estampillas va a hacer que las tarifas cambien y esa será la primera gran reforma postal en el caso del Ecuador. Mientras tanto, lo que ha habido es todo este proceso en el que en medio de la revuelta, en medio de la independencia, a la larga lo que se hace es mantener el mismo esquema, la misma forma de funcionamiento, las mismas tarifas que estuvieron vigentes durante la colonia. Y con esta imagen de la Plaza Central de Quito en 1820, les agradezco por su atención. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Muy bien, como siempre. Muy Excelente. interesante. Gracias, gracias. Preguntas para Juan Pablo, preguntas, comentarios. Juan Pablo, yo tengo una curiosidad mientras esperamos la pregunta. La provincia independiente de Guayaquil. En ese momento creo que Guayaquil estaba o se anexaba al Perú o se quedaba independiente o se iba a Ecuador. ¿Cuál fue el evento que hizo de que continúe con Ecuador, aparte de la afinidad que ya tenía y ser, digamos, un territorio natural del Ecuador? Es una posición bien curiosa porque tenía mucha afinidad con Lima, tenía mucho contacto con Sí, Lima, esa es la curiosidad. eh, pero siempre se sentía parte de la audiencia de Quito. Eh, de hecho, a inicios del siglo XIX,
hay una cédula real que anexa Guayaquil al Virreinato del Perú, Ujú. un poco parte de la audiencia, pero para temas militares era dividida la administración. Entonces, temas militares y temas de cierta índole estaba anexado a Guayaquil, Guayaquil a Lima. Y para 1819, Guayaquil pidió mucho la reanexión a Nueva Granada. Y en 1819 sale la cédula en que le anexan de nuevo a Nueva Granada, pero nunca se hace efectiva porque ya Bolívar toma Bogotá y ya desaparece el virreinato de la Nueva Granada. Claro. Eh, Guayaquil, cuando se declara independiente, lo que hace es decir, nos quedamos en espera. De hecho, trata de hacer un estado independiente con lo que ahora sería el Ecuador, juntarse con Quito, con la audiencia, y tiene una política ahí de que le apoye San Martín, le apoye Bolívar, pero no se va a ningún lado. Y al final el tema se decide porque Bolívar se toma Guayaquil. Bolívar llega a Guayaquil, llega con el ejército, iza la bandera colombiana, dice que esto es Colombia, Ah, ok. y Olmedo, de hecho, todo el gobierno guayaquileño, digamos, emigra a Lima. Olmedo va a pasar a Lima, el presidente de Guayaquil va a pasar a Lima, en Lima va a ser parte de la comisión que redacta la primera constitución del Perú, y va a ser embajador del Perú en Londres. Entonces, después va a regresar, se va a poner de a buenas con Bolívar y todo, pero en realidad con Guayaquil siempre el tema fue bastante tenso. Gracias, buen contexto. Entonces, fue Bolívar, definitivamente. Él llegó, hizo lo que tenía que hacer como lo hacía en todas partes. Sí. Esa fue la parte fácil. Gracias. Jaime, Sí, Juan Pablo, excelente charla como siempre. Gracias. Eh, Te quería hacer nada más una pregunta. En el periodo donde regresa Quito y su entorno a la corona, la restauración de la monarquía, como lo describiste, eh, vemos que se invierten los papeles y que queda abierto ese camino hacia el Pacífico que antes se usaba por los rebeldes, ahora la Exacto. corona es su punto de salida. Mi pregunta es si sirvió para algo, si en ese momento Panamá estaba en condiciones de recibir correspondencia generada en Quito dirigida a la península. A ver, la, primero, esta ruta se abre a inicios del siglo XIX porque Quito quería comunicarse con Panamá. Uno de los proyectos era hacer una capitanía general, lo que ahora es el Ecuador y lo que ahora es Panamá, para abrir la comunicación por Panamá a Europa. Hay una marca, ya descubrió dónde está el Manuel Arango, hay una carta con la marca Carondelet, que es la localidad que está en medio de esta ruta por el norte de la costa del Ecuador. Y eso lo ha investigado el Guillermo Gallegos, en Guatemala en Guatemala se abre una ruta desde Guatemala hasta Lima, pasando por esta ruta, ujú, y tiene identificadas unas cartas Guillermo Gallegos. No hemos visto cartas que hayan pasado por Panamá. Pero esto deja de funcionar ya en el periodo de la independencia. Y en el periodo de la independencia la ruta sirve para fugarse, para conectarse, pero no conocemos correspondencia de aquí. Panamá ya declara su independencia, si no me equivoco, en 1820, 1821, entonces ya deja de ser un punto de conexión. De Cartagena, cuando Cartagena es tomada, la conexión empieza a ser en Panamá, y cuando Panamá declara la independencia, tienen que irse otra vez por Hornos. O sea, para mí es increíble. O sea, yo me pongo en la cabeza de esos españoles que estaban encerrados acá en la Sierra del Perú, peleando por un gobierno que no les importaba, o en Chiloé, o botados en quién sabe dónde, pero firmes defendiendo los fuertes que tenían. Y cómo se comunicaban, y yo creo que ahí hay una cosa, hay investigaciones de hecho, pero creo que hay que profundizar desde nuestro punto de vista eso. Y no, yo creo que hay un área, decirle área gris de investigación sería hacerle un favor, porque yo creo que está mucho más oscura que gris. Porque, por ejemplo, esa carta que yo me siento orgulloso de tener en mi colección, que va de aquí de Monterrey a Lima, se va por San Blas, pero vaya,
para mí un misterio quién la transportó y con qué finalidad estaba esa conexión. O sea, obviamente se fue en un barco, pero ¿qué estaba transportando? Mercancía, gente, pertrechos, ¿qué? Entonces, lo que tú dices, un peninsular atorado en Quito, quiere comunicarse con sus familiares no sé, en Sevilla, en Madrid, Cádiz. para decirle simplemente estoy vivo, no se apure. Eh, qué ruta iba a seguir? Estaba prácticamente un muro para eso. Entonces, lo que me dices de que no conoces correspondencia, pues no me extraña, porque si debió de haber existido, debió haber sido interceptada en algún lugar. Sí. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención es que no haya correspondencia entre México y Guayaquil, porque había todo un comercio entre México y Guayaquil, había agentes de Guayaquil en México, había agentes de México en Guayaquil, y no hay correspondencia. Estaban más preocupados con llevar el contrabando que con llevar correspondencia. Es que todo debió ser contrabando. Entonces, hasta las cartas debieron irse de contrabando. Sí, pero ahí dejabas rastro, ahí dejabas prueba. Eh, un libro muy interesante que leí no hace mucho, explicaba cómo muchas de las cosas que creemos que llegaron de la península en realidad llegaron del Perú. Entre ellos la vid, las uvas. Mm. Ujú. Bueno, no me quiero salir del tema, pero qué complicado. Vaya, eso de atar historias de los países y viéndolas desde ángulos diferentes, de repente pierdes ya la brújula y no sabes de qué lado están los buenos y de qué lado están los malos, por decirle de alguna manera, ¿no? En Pero bueno, todo, en todo lado están los malos, Jaime. bueno, gracias, Juan Pablo, por la charla. No, gracias a ustedes. Otra pregunta o comentario. Mauricio. Muchas Quite a gracias, su Juan rey de Pablo. ahí, caramba. Fíjate que la pregunta viene basada en las marcas patrióticas. Mostraste varias, pero creo que se me escapó que mencionaste que las que vimos son todas las que se conocen hasta el momento Todas. o... Mm, Aquí en la zona de Quito, todas. Si te pones exquisito y dices la audiencia, el territorio que era postal de la audiencia, hay, no sé, eso sabe el Manuel, hay una o dos de Cali y hay una de Tumaco, pero no hay más. ya, entiendo. O sea Y que sí, eso es bueno, todo. por lo visto son más raras que las de Centroamérica, aunque en Centroamérica no son comunes, pero donde sí Sí, fueron pero hay más. más comunes son Sí, las de Honduras. Pero sí. no es que aparecen todos los días, pero es donde más marcas de Fernando hubo. Y las nuestras son bien tardías. Ujú. Interesante. Y nuevamente felicidades, muy interesante la charla de hoy, Juan Pablo. Gracias. Como siempre. Gracias. Arnulfo. Arnulfo, Hola, buenas noches. ¿cómo vas? Todo bien, felicidades, Juan Pablo. Muchas gracias. Gracias. Excelente plática. Una pregunta técnica. Vi la anotación que decía en las cartas hasta la línea. ¿Significa que es hasta la línea de la frontera marcada Sí, en ese momento? sí. ¿Porque estaban en guerra o cómo era? No, no, simplemente ya eran dos países distintos. Entonces, Perú al sur, Ecuador al norte, y pagabas la tarifa hasta la frontera, hasta la línea. Ah, Y bien. de ahí tomaba el correo peruano y la llevaba con la tarifa peruana. Eso es durante el periodo colombiano, del 27 al 1830, porque en 1830 se declara franca la correspondencia y Perú tenía una norma de reciprocidad. Entonces, en realidad, circulaba libremente la correspondencia entre el Ecuador y el Perú. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades nuevamente.
Juan Pablo, gracias por ese comentario acerca del el tratado implícito que se dio a la independencia de nuestros países. ¿Está documentado en algún lugar? Porque las pruebas son evidentes, ¿no? El Perú y Ecuador mutuamente se reconocían sus portes domésticos o el porte hasta destino dentro de los países, pero por lo menos en el Perú no hay absolutamente nada documentado que diga eso, hasta que se hizo el tratado con Ecuador en 1860 y tantos. Yo lo que había visto es, primero se establece la tarifa colombiana y después hay una especie de guía de 1827, 1828 del Perú, del ¿Saldegui? administrador de correos, no me acuerdo el nombre. Ok, a Saldegui, es de esa época. Algo así, pero está en la página que tienen ustedes. Oh, Y ok, ahí lo él voy a... dice, es algo así como, en vista de que Colombia nos está cobrando, le vamos a cobrar nosotros. Y establece durante ese periodo una tarifa para este uso de la tarifa peruana, además de la colombiana. Pero después todas las cartas ya cuando termina Colombia, ninguna paga esa tarifa doble, pagan Exacto, la tarifa normal. Y yo atribuyo eso a que cuando se restablece la tarifa colombiana, la tarifa colonial en el Ecuador en 1830, una de las cosas que dice es, habrá franquicia de correspondencia al exterior si es que los países nos dan un trato similar. Perú debió darnos un trato similar, entonces, exacto. pero yo un documento que diga eso no he encontrado más que las No, cartas que obviamente muestran que así era. exacto. No, pero es buen punto, gracias, porque eso puede dar algo más. Justo acá había sacado una carta de mi colección, Mauricio, si lo pones en ping, no sé si se llegará a ver. Bueno, no se va a ver, pero es esto, tengo que borrar el esto. Es Ponla de justamente nuevo, Henry. espérate, Ah, voy bueno. a sacar mi background, pues para que se vea. Ups, a ver si se ve ahora. Ahora sí. Ah, no, no se va a ver. No, es tu background Sí, lo todavía. quiero remover y no me permite remover. Choose virtual background, none. Acá Ahí, está. ahora sí. Este es un Quito debe, o sea, vino por Ujú. cobrar hasta Piura. Ajá, Y es exactamente eso, o sea, nos reconocíamos mutuamente ahí está. todo. Y de estos, como dice, como bien dices, hay cantidad de evidencia, pues, ¿no? Lo que no Sí, hay es el documento sí. que te diga, pero la evidencia está. Y el 8 en la parte inferior, ¿qué quiere decir? Ese es un gran enigma, eso no lo sé, la verdad, pero no es definitivamente el porteo, porque el No, porteo no da con la hubiese tarifa. sido Ah, 6. No sé qué es. es una onza, ¿no? Una onza, exactamente, que hubiese sido más o menos para esta época, asumiendo que este es entre el 30 y el 40, hubiese sido 6 reales o 5 Ujú. reales, una cosa por ahí. El 8 no sé, la verdad. Ahí en eso de las cartas de onza, todavía no tenemos todas las tarifas. Se ven una cantidad de cambios, hay que poner medio en orden eso, porque no está clarito. No está claro aún, ¿no? Porque en eso cambia la tarifa colonial, creo que por 1840, después le duplican, después le hacen la mitad, hay una cantidad de cambios ahí. Ok. Gracias por ese dato, Juan Pablo. Permíteme meter mi cuchara. El 26, acuérdense que Bolívar sale de Perú y el 28 nos declara la guerra. Así es. Entonces, ahí podría haber el cambio de tarifas y el no convencionalismo de los portes. Inicialmente, colonialmente, Guayaquil y Quito pertenecían a la administración de Perú, Lima. de Lima. Entonces, todo eso implicaba que toda la correspondencia de Guayaquil y Quito tenían la misma preferencia por ser territorio peruano o administración peruana, no territorio, sino administración. Entonces, de ahí vienen todas esas implicancias. Y como Bolívar cortó el 26 con Perú, se fue de mala fe, entonces ahí viene seguramente la implicancia de esas tarifas nuevas, del 26 al 30, ¿no? Hasta que se termina la guerra con la Gran Colombia. La tarifa establece en el 27, puede ser Dentro que de por eso. eso Claro, hacen la cosa, ¿no es cierto? En la, Colombia la- la la guerra tarifa se con el Perú mantiene es de el largo, 28.
sí. O sea, ya desde que se fue Bolívar ya había malos tratos o malas sangres contra él, ¿no? Entonces, como él se va a Colombia, de repente por ahí está la situación. No está Sí, implícito, o sea, no está escrito, pero puede ser que postalmente se pueda reflejar eso. medio coincide la tarifa. Ahora, medio coincide la época de las tarifas, pero una cosa clarísima es que Guayaquil siempre estuvo incómodo en Colombia. Y para mí, y este es invento mío, pero los óvalos de Colombia hay en todo lado menos en Guayaquil. En la administración de correos de Guayaquil, el único óvalo de Colombia es el de Franca hasta Tumbes, pero no hay un Guayaquil Franca, no hay un Guayaquil Debe, siguen usando la marca colonial. Algo había ahí. La élite guayaquileña estaba muy unida con Lima. El presidente peruano Lamar Claro. era de las familias de Guayaquil. Ujú. Y Mauricio, el ahí está con la mano. 27 estaba la mar de presidente. Exacto. Ujú. Mauricio. Juan Pablo, esa marca ovalada que se usó por tanto tiempo, incluso mostraste una que está cancelando una estampilla del siglo XX. ¿De qué estaba hecho el cancelador para que durara tanto? ¿Se sabe? Supongo que son metálicas, pero francamente no sé. Porque me Pero yo creo sorprende que que eran haya metálicas. durado tanto. Sí, O sea que estaba muy bien Posiblemente sea de confeccionada. plata para que dure Ujú. tanto. La es plata dura probable, más que cobre o el porque bronce. dura casi 100 años. Qué lujo. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Aprovechando que hubo la conversación previa con Julio César. Julio César, ¿tú has encontrado algo que indique que hubo un mutuo reconocimiento del franqueo entre Perú y Ecuador? No, No no, hay, no, pues, no. ¿no? No, no es. A excepción de lo que dice Juan Pablo en la tarifa del 26 de Hasalegui, no hay otra referencia. A Ese Saldegui, puede ser el gancho, sí. pero Sí, pero eso también es en el periodo del 26, claro, porque la tarifa sale el 26, en febrero del 26, o sea, justo en la época que estaba por irse Bolívar. ujú, Entonces todo coincide con la partida de Bolívar. Para mi idea es que todo coincide por Bolívar. Como Bolívar se va en malos términos de Perú, claro, entonces ahí también implica que postalmente entre eso. ok, gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta o comentario? No veo a nadie más. Con eso entonces, Juan Pablo, muchas gracias, muy bien Ustedes, documentada tu presentación. Gracias, Se agradece. gracias. gracias Juan Pablo. Perfecto. Muchas Y el gracias. día de mañana.